Hola, soy Penélope. La noche en que mis padres dejaron a mi hermana y a sus bebés varados en una tormenta de nieve, la llamaron una vergüenza y cerraron la puerta como si no fuera nada, sin abrigo. Sin piedad, solo nieve, viento y traición. Cuando me enteré, conduje 9 horas a través de esa tormenta para llegar a ella. Pensé que iba a salvarla, pero no sabía en qué me estaba metiendo. Ahora, 6 meses después, todavía no puedo cerrar los ojos sin escuchar lo que dijeron, o ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar solo para borrarnos. Antes de comenzar, ¿qué hora es dónde estás? ¿Y alguna vez te has visto obligado a elegir entre tu propia sangre y lo que es correcto? Cuéntamelo en los comentarios. Leo a todos. La sopa apenas comenzaba a hervir a fuego lento. Las papas se ablandaban, el leve aroma de romero se esparcía por mi pequeña cocina cuando mi teléfono vibró al otro lado del mostrador. No miré de inmediato. Era una de esas noches tranquilas de invierno, donde el viento sacudía las ventanas y la nieve amortiguaba cada sonido. Como si todo el mundo contuviera el aliento. Revolví la olla con cuidado y tomé mi taza de manzanilla pensando qué tal vez terminaría ese rompecabezas en la mesa después de cenar. Entonces lo vi. Una llamada perdida. Un mensaje de voz de mi sobrina Arya. Presioné reproducir sin pensar. Aún con el cucharón en la mano. Tía Penélope, por favor. Su voz estaba cortada por el sonido del viento y lo que juro era llanto de fondo. Mamá. La echaron. Está nevando muy fuerte. No sé qué hacer. Dijeron que es una vergüenza. Nos hicieron salir. Estamos afuera. El mensaje terminó en estática. Me congelé. Mi primer pensamiento no fue miedo. Fue incredulidad. Luego vino el ardor detrás de mis ojos. Ese que sientes cuando una verdad cae tan fuerte que te quita el aire del engaño. Marqué de nuevo con los dedos temblorosos. No contestaron. Intenté otra vez. Nada. Fue entonces cuando la voz en mi cabeza, esa que aprendí a escuchar después de años fingiendo que todo estaba bien, me dijo que me moviera. Ahora arranqué la sopa de la estufa y dejé caer el cucharón en el fregadero, el mango chocando contra la porcelana. Saqué mi abrigo del gancho, metí el termo con té caliente, agarré 2 mantas gruesas del armario de ropa blanca y me puse las botas de nieve. En la parte de atrás de mi closet, la encontré. La bufanda roja que la abuela tejió el invierno, antes de morir. No la había usado en años, pero al lanzarla en el asiento delantero, un pensamiento me atravesó. La envolvería alrededor de la vieja bebé si fuera necesario. Esa bufanda tenía más amor en sus hilos que cualquier palabra que nuestros padres hayan dicho jamás. Afuera. El viento aullaba como si estuviera enfadado con el mundo. La puerta del auto chilló cuando la cerré, la nieve ya amontonándose. En el parabrisas. Puse el contacto, las manos temblando. 9 horas a través de una tormenta en Minnesota, pero no lo dudé. Isolda, mi hermana pequeña. Mi testaruda, ruidosa y hermosa Isolda, que solía girar por la sala con los tacones de mamá y exigir atención como si el mundo le debiera algo. Ella siempre fue la favorita. Yo era la callada, la sombra en el borde del cuadro en cada foto familiar, pero ahora ella era la que habían borrado. ¿Y por qué? ¿Porque su esposo la abandonó? ¿Porque tuvo la osadía de querer un futuro mejor para sus hijos? Nuestros padres, que se preocupaban más por las apariencias que por las personas, se volvieron contra ella en el momento en que dejó de ser útil para su historia. Una vergüenza, dijo Arya. Así la llamaron. Y peor, te hiciste tu cama. Ahora muérete en ella. Apreté los dientes y avancé con el auto. Las llantas crujiendo sobre el hielo mientras recorría los primeros kilómetros de la carretera congelada. La nieve no solo caía, atacaba. La visibilidad era de unos 3 metros. Cada pocos minutos tenía que limpiar el parabrisas otra vez. Los dedos me dolían de tanto apretar el volante. Y en algún lugar allá afuera, mi hermana estaba parada en ese mismo frío con sus hijas, una de ellas aún en pañales. Y la pequeña Laye, que tenía asma. ¿Qué demonios estaban pensando? Mientras conducía, las millas se hacían más largas de lo que deberían. Mis pensamientos iban y venían entre el presente y aquella noche en 5º grado cuando nuestros padres se olvidaron de recogerme de la obra de teatro de la escuela. Esperé afuera. 2 horas bajo la lluvia. Dijeron que estaban ocupados con el recite de piano del mayor. Recordé el frío en mis huesos, la forma en que miraba las luces delanteras. Esperando que fueran las nuestras. La lenta realización de que nadie venía. Esa misma sensación había regresado ahora, pero esta vez no me quedaría quieta esperando. Cerca de Dud, un camión derrapó en mi carril. Giré bruscamente, las llantas resbalando, el corazón golpeando fuerte en mi pecho. Logré recuperar el control justo antes de chocar contra la barrera, me orillé y me quedé allí, con el pecho agitado y las manos temblando. Cerré los ojos y respiré profundo. Entonces el teléfono volvió a vibrar. Mensaje de voz.
Presioné reproducir. La voz de Isolda sonaba más débil esta vez. Empujaba el cochecito, dijo que ya no formaba parte de esta familia. Arya lloraba. La tenía problemas para respirar. No sé. Se escuchó un forcejeo, un fuerte golpe. El ruido de algo estrellándose. Salgan de nuestra propiedad. La voz de nuestro padre ladró a lo lejos, llena de furia que no había escuchado desde que le dije que no iría a medicina. Luego solo viento y sollozos. Luego silencio. El viento afuera aullaba más fuerte mientras me acercaba a Brainerd. Mis dedos se aferraban al volante como si fuera lo único que me mantenía en pie, no solo contra la tormenta, sino contra todo lo que acababa de escuchar. Todavía sentía la voz de Isolda en mi pecho. Temblorosa y dispersa, el llanto del bebé, desvaneciéndose en la estática. No recuerdo ni los últimos 30 minutos del camino. Solo sabía que tenía que llegar, cuando finalmente doblé hacia el camino estrecho de grava que llevaba a la granja de nuestros padres. El mundo seguía oscuro, excepto por el resplandor de la luz del porche. La nieve se había acumulado tanto a los lados que el buzón parecía un juguete de niño enterrado en glaseado. Mis faros iluminaron el contorno de la casa, y por un momento parecía exactamente como siempre, el revestimiento blanco, la baranda torcida del porche, el humo saliendo de la chimenea como si nada estuviera mal. Aunque todo lo estaba. Pisé el freno, puse el auto en estacionamiento y salté. Mis botas se hundieron profundo en la nieve. El frío golpeó como una bofetada en los pulmones. Cortante, crudo, implacable. Grité Isa, pero mi voz fue devorada por el viento. Di un paso adelante, entrecerrando los ojos entre los copos que todo lo difuminaban. Entonces lo vi, una forma. Medio enterrada en un banco de nieve, al pie de las escaleras del porche. Al principio no parecía humana, solo un bulto de tela y sombras. Pero entonces distinguí el borde de la colcha fina rígida por la escarcha y la manita asomando. «Oh Dios», susurré, tambaleándome hacia ella. «¿Isolda?» No respondió. Me arrodillé junto a ella. Sus brazos estaban apretados alrededor de las dos niñas. Arya pegada a su pecho, la ya acurrucada debajo. El bebé temblaba violentamente, su respiración era entrecortada. Los labios de Arya estaban agrietados. Sus mejillas tenían lágrimas congeladas. Y Isolda, sus ojos estaban cerrados. Su rostro era gris ceniza, los labios morados. Una de sus manos estaba descubierta, rígida y azul. Puse mis dedos en su cuello. Un pulso, débil, pero ahí. «Está bien, te tengo», murmuré, aunque no sabía si podía oírme. Saqué las mantas de mi bolso. Envolví primero a las niñas y luego cubrí a mi hermana con la última. Quité la bufanda roja de mi cuello y se la puse a Laye, que gimió y se aferró a ella como si fuera algo sagrado. La luz del porche parpadeó sobre nosotros. Miré hacia arriba. Nos estaban observando. La cortina del salón se movió apenas, lo suficiente para ver la silueta de alguien parado ahí. Luego nada. La cortina volvió a caer. Esperé, con esperanza, no. Rogando que alguno de ellos abriera la puerta, saliera, mostrara algo de decencia humana, pero nada pasó. Me puse de pie, con los dientes apretados, y grité hacia la casa, «¿Me estás tomando el pelo? Podría haberse muerto aquí afuera. Tus nietos están congelándose». La puerta se abrió con un chirrido. Clarice salió, envuelta en una bata gruesa, sosteniendo una taza humeante de té como si fuera a disfrutar de una mañana acogedora. Su rostro era inexpresivo. Como si fuera cualquier otro domingo. «Si te la llevas», dijo con voz tan fría como el aire, «está sola. Ya no queremos más drama». La miré fijamente. «¿Drama? Los echaste en una tormenta de nieve». Ella dijo que se lo buscó. Sin siquiera mirar a los niños. El divorcio es una elección. Las consecuencias vienen con ella. Sentí que algo se levantaba dentro de mí, algo agudo y antiguo. «Preferirías dejar que tus propios nietos mueran en la nieve antes que admitir que te equivocaste». Detrás de ella. Escuché movimiento. Entonces la voz de nuestro padre retumbó, desde dentro de la casa. Ella tomó su decisión. Nosotros tomamos la nuestra. Me acerqué al porche, con los ojos ardiendo. Ella eligió sobrevivir. Tú elegiste la crueldad. Clarice no se inmutó. No vuelvas aquí buscando compasión. Penélope, nunca fuiste muy diferente. Eso fue todo. Me di la vuelta, sin decir otra palabra. Me agaché y levanté a Isolda con cuidado en mis brazos. Pesaba, menos de lo que recordaba, como si toda la lucha se le hubiera agotado. Guié a Arya y a Laye hacia el auto, manteniendo las mantas bien envueltas alrededor de ellas. La puerta se cerró de golpe detrás de mí. Mientras las acomodaba en el asiento trasero, Arya alcanzó mi bufanda, aún apretada en su manita. Me miró con ojos grandes e hinchados y susurró. «¿Viniste?» Asentí, intentando sonreír. Aunque la garganta se me apretaba. Me deslicé en el asiento del conductor y llamé al 911 con las manos temblorosas.
La voz del operador era calmada. Práctica di la dirección, expliqué la situación, dije que ya iba en camino al hospital más cercano. Y luego susurré algo que no me había atrevido a decir en voz alta en años. Nunca nos volverán a tocar. Ni a mí, ni a ella, ni a las niñas, mientras conducía. No dejaba de mirar por el espejo retrovisor. La cabeza de Arya reposaba sobre el pecho de su madre. Laye todavía tosía, pero tenía los ojos abiertos, vidriosos, pero despiertos. 30 minutos después, las puertas de urgencias se abrieron mientras corría adentro. Con el bebé en brazos. Las enfermeras se apresuraron a recibirlas, a llevarlas al calor y a la luz. Una de ellas me apartó suavemente, con los ojos serios. «Eres afortunada», dijo de unas horas más, y los pulmones del bebé se habrían colapsado. Y justo cuando pensé que no podía empeorar, alguien me acusó de secuestro. La sala de espera era un borrón de luz pálida y silencio antiséptico. Me senté encorvada en una de las sillas duras de plástico, aferrándome a un vaso de café tibio que solo calentaba mis palmas. Afuera, el viento seguía empujando ráfagas de nieve contra las grandes ventanas, y las quitanieves aún no habían llegado hasta aquí. Isolda estaba estable, dijeron. A Laye le habían dado oxígeno. Y Arya, bendita sea, no soltó mi bufanda, hasta que la enfermera se la quitó con delicadeza de los dedos. Pensé que eso sería lo peor. Pensé que habíamos pasado el peligro. Entonces se acercó una mujer con un cardigan azul marino y una carpeta delgada bajo el brazo. Parecía alguien de la biblioteca. Amable incluso hasta que dijo, Penélope. Morgan, me puse de pie instintivamente. Sí, mostró su placa. Soy de servicios infantiles y familiares. Necesito hablar contigo. Mi corazón dio un vuelco. ¿Sobre qué? Se ha presentado un reporte alegando que secuestraste a 2 menores sin el consentimiento de los padres con custodia. ¿Qué? Mi voz se quebró como hielo bajo los pies. Habló con suavidad. Como si ya fuera culpable, pero sin querer armar un escándalo. El reporte llegó esta mañana. Los abuelos, el señor y la señora Ellis, dijeron que te vieron sacar a los niños de la propiedad en plena noche sin permiso. Parpadeé. La incredulidad creciendo en mi pecho como náusea. Eso no es lo que pasó. Isolda es su madre. Estaba inconsciente en la nieve. La traje aquí con los niños para salvarles la vida. Los ojos de la mujer no cambiaron. ¿Tu hermana puede confirmarlo? Está sedada, respondí. Apenas recobró la conciencia. No está en condiciones de responder preguntas. Aún tenemos que hablar con ella. Dijo, el reporte te acusa de actuar por tu cuenta, sin importar el bienestar de los niños. El café me escapó de la mano y cayó al suelo sin que me diera cuenta. Me senté lentamente, de repente inestable. Sabía que mis padres eran duros, controladores, pero estaban intentando darle la vuelta, convertir lo que hice, lo que tuve que hacer, en un arma. Y lo peor. Sabían exactamente cómo hacerlo. Mientras veía a la trabajadora social dirigirse a la estación de enfermeras, algo dentro de mí se rompió. No por el shock, sino por el reconocimiento. Porque ya había visto este tipo de giro antes. Hace 6 meses, en Acción de Gracias. Todos nos reunimos en esa misma casa fría, la misma sala de estar limpia con sillas rígidas y conversaciones tan tensas que podían cortar el cristal. Mi padre se había puesto de pie con un vaso en la mano y brindó. Por la familia, dijo, y por aquellos que la honran con lealtad y compromiso. Como Ethan. Asintió hacia el esposo de Isolda, un hombre que provee. Proutache se queda. No me miró cuando lo dijo. No lo necesitaba. Esa noche, fui a la cocina por agua y escuché voces elevadas arriba. Conocía ese tono. Lo había escuchado suficiente en mi propio matrimonio anterior para reconocer el desdén oculto. Cuando me acerqué sigilosamente a las escaleras, alcancé a oír una palabra. No me grites, había dicho Isolda, y luego un choque, algo rompiéndose. Fui con ella al día siguiente. Llevaba gafas de sol dentro de la casa. Le pregunté suavemente si él había hecho algo. No lo negó. Solo dije a mamá y papá, susurró. Ellos dijeron, algunas cosas es mejor mantenerlas cerradas. Eso lo llevé conmigo desde entonces. No solo el recuerdo, sino el mensaje. Su silencio no era pasivo. Era una política. Era protección. Para las apariencias, para el estatus, para una idea torcida de dignidad. Ahora, aquí estábamos. La enfermera se acercó y puso suavemente una mano en mi hombro. Tu hermana te está pidiendo. La seguí por el pasillo, pasando puertas estériles y máquinas zumbantes, hasta que entré en la habitación tenue. El rostro de Isolda lucía mejor. El rosa regresaba a sus mejillas. Pero todavía se veía hueca, como alguien que se quedó sin reservas. Extendió la mano para tomar la mía. Están intentando quitarte a las niñas, ¿verdad? Asentí. Presentaron un reporte. Dijeron que me las lleve sin permiso. Su mandíbula temblaba.
Intentaron quitarme la custodia el mes pasado. Me congelé. ¿Qué? Presentaron una petición de emergencia. Ella carraspeó. Le dijeron a la corte que yo estaba inestable. Dijeron que el divorcio me volvió irracional, que ponía a los niños en peligro. Sentí que el suelo se inclinaba bajo mis pies. Están tratando de borrarte. Ella sintió. Con los ojos vidriosos. No les importo. Nunca les importé. Solo quieren control. Y quemarán todo para conseguirlo. Me senté con ella en silencio por mucho tiempo. Luego salí al pasillo y saqué mi teléfono. Anneliese, dije cuando contestó mi antigua compañera de universidad. Necesito tu ayuda. Todavía estás en ese bufete de derecho familiar, ¿verdad? No hizo preguntas, solo dijo, cuéntame todo. Le conté sobre la noche, el porche, la escarcha, el bebé que apenas respiraba, y ahora esto. Cuando colgué, me di cuenta de que mis manos temblaban. Miré hacia abajo y noté la bufanda, mi bufanda roja, todavía atada en mi muñeca. Estaba húmeda, manchada de nieve y lágrimas. Pero estaba caliente, todavía estaba caliente. Apreté el nudo. No iba a ir a ningún lado. Entonces un policía entró al vestíbulo, recorriendo la sala con la mirada. Señora, llamó, necesito hablar con usted sobre el reporte de peligro infantil. Así, ya no solo era la rescatadora. Ahora era la acusada. Seguía al policía por el silencioso pasillo del hospital. Cada paso resonando más fuerte de lo que debería. Las luces fluorescentes zumbaban débilmente, un sonido que se clavaba en el cráneo y no se iba. Todavía estaba húmeda por la tormenta, mis botas dejaban marcas de barro en el suelo del linóleo. En el vestíbulo. Él señaló hacia las puertas. Necesitaremos hacerle algunas preguntas. Puede venir conmigo o seguir en su propio auto. Miré hacia el ala pediátrica, donde Isolda y las niñas seguían recuperándose. No quería dejarlas, pero también sabía cómo se veía una negativa. Asentí. Iré con usted. El viaje fue silencioso. Me senté en el asiento trasero, las manos apretadas en mi regazo, viendo los árboles cubiertos de nieve desdibujarse mientras pasaban. Mi bufanda roja, ahora con los extremos cubiertos de escarcha, descansaba sobre mi regazo como una reliquia, olvidada. Para cuando llegamos a la estación, el sol apenas comenzaba a salir detrás de las nubes, proyectando una luz pálida y opaca sobre el lote helado. El oficial me llevó adentro y a una pequeña habitación con una mesa de metal, 2 sillas y un espejo que no necesitaba que nadie me dijera que era de 2 caras. Me senté. Mi abrigo seguía mojado y el frío de la tormenta no había abandonado mi piel. El oficial, un hombre alto llamado Ramos, dejó una carpeta delgada sobre la mesa. No era antipático, pero tenía el vacío profesional de alguien que ha escuchado todas las historias y ya no reacciona. Ajustó la carpeta. La abrió y comenzó. El informe dice que los niños fueron sacados de la casa de sus abuelos alrededor de la medianoche durante una disputa acalorada. La abuela afirma que actuaste sin advertencia y que tienes un historial documentado de comportamiento errático. Parpadeé. Disculpe. No levantó la vista. Mencionó un incidente de tus años universitarios. Algo sobre una crisis emocional. Sentí un nudo en el estómago. Eso fue hace más de una década, dije, con la voz más baja de lo que pretendía. Estaba pasando un mal momento tras una ruptura y los exámenes finales. Confié en mi madre con eso. Ella era la única a quien se lo conté. Finalmente me miró a los ojos. Dijo que temía por la seguridad de los niños si quedaban bajo tu cuidado. Puse la palma de la mano sobre la fría mesa de metal. ¿Parezco inestable ahora mismo? Oficial. Conduje a través de una tormenta de nieve para mantener viva a mi hermana y a sus hijas. Cuando las encontré, estaban medio congeladas, sentadas en el porche con calcetines y pijamas. Él asintió lentamente. Solo estoy aquí para recoger las declaraciones. Mi hermana se está recuperando. La niña tenía los labios azules cuando la recogí. ¿Quiere fotos? Tengo fotos. No secuestré a nadie. Los rescaté. Exhaló con voz baja. Y la discusión a la que se refieren los abuelos. No hubo discusión. Dije con voz firme, toqué la puerta. Nadie respondió. Isolda estaba desplomada en la nieve. La envolví con mi abrigo y llevé a las niñas al auto. Él anotó algo y luego preguntó, ¿sabe qué? Sus padres están presentando no solo por la custodia, sino también una orden de restricción temporal contra usted y su hermana. Eso me dejó sin palabras. Añadió, alegan alteración de la paz familiar y que los niños están siendo expuestos a inestabilidad emocional. Me reí una vez. Amargamente. Así que ahora decir la verdad altera su paz. No respondió. Y fue entonces cuando comprendí que no solo defendían sus acciones, estaban reescribiendo la historia, pintándose como víctimas protectores del orden familiar, mientras nos señalaban a nosotros, a mí, la responsable, como el problema.
Mi mente volvió a un evento en una iglesia hace 2 años. Llegué sola. Mis padres organizaban una recaudación para la unidad comunitaria. Recuerdo a mi madre agarrándose las perlas mientras se presentaba a extraños. Somos la familia Ellis, decía con orgullo. Siempre hemos defendido la unidad, el compromiso. El legado. Nuestras niñas fueron criadas en la tradición de la lealtad y la gracia. Luego se inclinó hacia mí entre bocados de una tarta de limón y susurró: podrías volver a casarte. Sabes que no es tarde. Nadie quiere una mujer sola por mucho tiempo. Y luego a Isolda, mientras cargábamos cazuelas al auto, Ethan pudo haberse perdido. Pero sigue siendo tu esposo. Una familia no es algo que simplemente abandonas cuando se vuelve incómoda. La miré fijamente entonces, la forma en que podía usar una sonrisa como una daga. Y en ese momento, sentada bajo la luz dura de la sala de interrogatorios, comprendí algo. Tal vez nunca nos protegieron en realidad. Tal vez solo protegían la imagen que tenían de nosotras. Mi infancia volvió como un torrente. Las colas de caballo apretadas, los vestidos de domingo planchados, las reglas de sentarse derecho. Hablar bajo y siempre sonreír aunque doliera. El silencio no era solo preferido. Era exigido. Ahora ese mismo silencio se había convertido en un arma apuntándonos directamente. Miré el espejo en la pared. Mi reflejo me devolvía la mirada, más pálida de lo que recordaba. La bufanda roja seguía ahí, pero esta vez apretada alrededor de mi cuello. No como consuelo, sino como restricción. Esa misma bufanda que envolvía alrededor de Arya cuando corrimos hacia el auto. Esa misma bufanda que llevaba la noche en que mis padres llamaron a mi hermana una vergüenza y la dejaron en la nieve. La puerta hizo clic al abrirse, sacándome de la espiral. El oficial Ramos volvió, me entregó un papel y dijo: no te están acusando, pero han iniciado un proceso de custodia de emergencia. Querrás conseguir un abogado. Asentí sin fuerzas y salí al gris de la mañana. La nieve se había convertido en lodo. Estaba a mitad del estacionamiento cuando sonó mi teléfono. El nombre de él apareció en la pantalla. Contesté rápido. Hola, ya voy de regreso. Su voz cortó el aire, frágil y asustada. Penélope, vienen por los niños. Acaba de irse una trabajadora social. Hoy presentaron la solicitud de retiro de emergencia. Me detuve en seco. Mi bufanda, mi aliento, mi esperanza. Todo quedó suspendido en el aire. Apenas recuerdo el camino. De regreso al motel. Mis manos apretaban el volante con demasiada fuerza y las luces del tablero se veían borrosas tras una capa de agotamiento. La llamada de Isolda no dejaba de repetirse en mí. Cabeza, vienen por los niños. Acaba de irse una trabajadora social. Cuando entré al estacionamiento, el cielo se había vuelto un gris plano y uniforme. Sin sol, sin nieve. Solo ese extraño silencio suspendido que llega después de una tormenta. Pero antes de que comience otro tipo de tormenta, apagué el motor. Y me quedé quieta un momento, dejando que la calefacción funcionara mientras miraba la bolsa de supermercado en el asiento del copiloto. Solo tenía lo básico: avena instantánea, puré de manzana, leche, galletas, pero pesaba más de lo que debería, quizá porque sabía que no sería suficiente. Dentro, la habitación del motel olía débilmente a cloro y alfombra húmeda. La luz sobre la mesita parpadeaba, proyectando sombras largas que hacían todo más pequeño. Isolda yacía acurrucada en la cama más alejada. Las niñas enredadas a su lado bajo una delgada cobija. Su rostro estaba pálido. Ni siquiera levantó la vista cuando entré. Traje algo de comida, dije en voz baja, dejando la bolsa sobre la cómoda. Ella asintió apenas, con los ojos entrecerrados. No hablamos mucho. Vertí jugó en un vaso de plástico, calenté un paquete de avena en el microondas. Luego rompí galletas en pedacitos para que Arya las mordiera cuando se movió. Nos quedamos en silencio, escuchando el zumbido de la calefacción y el ocasional golpe de pasos en el pasillo afuera. Cuando Isolda finalmente me miró, su voz fue un hilo. ¿Crees que se las van a llevar? Pausé, con la cuchara a medio camino hacia mi boca. No sin pelear. Pero, aunque lo dije, algo dentro de mí se retorció, porque ya no se trataba solo de indignación, ni siquiera de justicia, se trataba de poder. ¿Quién lo tiene? ¿Quién puede doblar las reglas y a quién aplastan bajo el pretexto de los valores familiares? Después de cenar, entré al baño. Necesitaba un minuto. Cerré la puerta con cuidado, prendí el ventilador y me senté con fuerza en el borde de la tina. Luego me deslicé hasta el suelo de azulejos y apoyé la cabeza contra la cerámica fría. Mi respiración era superficial y entrecortada. Había intentado ser inteligente, tranquila, calculadora. Había razonado con ellos, mostrado compasión. Y aún así torcían todo lo que hacía y todo lo que era en una amenaza. Usaban el sistema como una palanca para separarnos, un papel a la vez.
Me cubrí la boca con la mano como si eso pudiera contener el dolor que subía en mi pecho. Y de repente, tenía 10 años otra vez. Había derribado un jarrón de porcelana. Una reliquia de la familia de mi madre, mientras desempolvaba las repisas del comedor. El choque resonó como un disparo. En pocas horas, me convocaron a la sala, donde toda la familia extendida se había reunido después del almuerzo del domingo. Me quedé temblando mientras mi padre hablaba de responsabilidad, disciplina y consecuencias por falta de respeto. Mi madre asentía solemnemente, con los brazos cruzados. Nadie me preguntó si estaba bien o si quizá necesitaba un abrazo. Sí tenía miedo. No era su hija en ese momento. Era una mancha que estaban borrando públicamente. Incluso entonces aprendí que el amor en nuestra casa era condicional, basado en el desempeño. Tenías gracia cuando interpretabas el papel, pero, si fallabas, aunque fuera sin querer, te castigaban hasta que aprendieras a sonreír pese al dolor. Parpadeé para contener las lágrimas, de pronto enojada conmigo misma por seguir cargando esos recuerdos como si fueran una verdad sagrada. Cuando volví a abrir la puerta del baño, la habitación estaba más oscura. Isolda dormía ahora, una mano apoyada en la espalda de la pequeña Isa. Arya se había volteado, la mejilla contra mi bufanda, doblada como una almohada improvisada bajo su cabeza. De alguna manera, en la confusión de nuestra huida, había terminado en la cama con ellas. Esa bufanda había estado alrededor de mi cuello cuando las recogí de ese porche congelado. Había atrapado el sueño y las lágrimas y el aliento de dos bebés aferrándose a la vida. Ahora abrazaba a una de ellas como si fuera su propósito. Me senté al borde de la cama y los observé dormir. El silencio era pesado, pero no vacío. Contenía todo lo que no había dicho en voz alta. El miedo, la culpa, el grito silencioso de que tal vez, solo tal vez, todo esto era culpa mía. Y, si lo había empeorado, y si al apresurarme, les había dado a nuestros padres la munición que necesitaban, miré al techo y susurré, ¿estuve equivocada al venir? No hubo respuesta, claro, solo el ritmo lento de la respiración de la niña y el zumbido del viejo radiador encendiéndose. Me levanté y retiré con cuidado la bufanda de debajo de la cabeza de Arya. La acomodé sobre mis piernas antes de doblarla, con delicadeza. La presioné con las palmas, no como un recuerdo, más como una bandera que no estaba lista para izar todavía, pero tampoco iba a enterrar. Si quieren guerra, susurré, poniendo la bufanda junto a la cabeza de mi hermana. Tendrán guerra, pero no la clase que esperan. Busqué en mi teléfono y recorrí mis contactos hasta ver su nombre, Alisa Vanebridge. Solía trenzarme el cabello en el coro de la secundaria. Luego se fue a la Facultad de Derecho y se hizo un nombre en litigios corporativos. No hablábamos desde hacía años, pero ahora necesitaba a alguien que supiera lo que era ser subestimada y que no le debiera nada a mis padres. Presioné llamar. Contestó en el segundo timbrazo. Penélope. Hola, dije con voz débil. Necesito un favor. Necesito encontrar todos los documentos legales que mis padres hayan firmado en los últimos 15 años, especialmente cualquier cosa relacionada con tutela. Fideicomisos o bienes raíces. Hubo una pausa. ¿Qué está pasando? Lo explicaré. Después, dije, pero también, ¿puedes revisar algo para mí? Necesito saber exactamente cómo está estructurado el fideicomiso familiar. Creo que cometieron un error. Y sí lo hicieron. Dejé el silencio colgado entre nosotras. Entendido, dijo Alisa con un tono diferente, me encargo. Terminé la llamada y me recosté contra la pared con el teléfono en el regazo, mirando la grieta en el techo sobre mí. Porque si iban a arrastrarnos por el fuego, me aseguraría de que también se quemaran. La llamada con Alisa terminó, justo antes del amanecer. No dormí. Me senté cerca del calefactor, la bufanda aún doblada en mi regazo, viendo cómo la ventana se empañaba con la escarcha. Para cuando la luz empezó a colarse por las rendijas de las persianas, ya había empacado ropa limpia, besado la frente de Isolda y dejado a las niñas aún acurrucadas como comas bajo la manta. Alisa ya había mandado un mensaje. Encuéntrame en la oficina. El café está listo. Llegué poco después de las 7. Su oficina estaba en el segundo piso de un viejo edificio de ladrillo cerca del juzgado. Callada, discreta, el tipo de lugar donde suceden cosas serias a puertas cerradas. Alisa abrió la puerta descalza, con el cardigan resbalado de un hombro, pilas de blacks de notas legales en el escritorio detrás de ella. Empecé a investigar a las 3 de la mañana. Dijo, haciéndome señas para que entrara. Espero que hayas traído paciencia. Asentí. Terquedad. Pasamos horas revisando archivos escaneados, carpetas polvorientas y viejos PDFs de su servidor. Los documentos de la herencia familiar estaban más ordenados de lo que esperaba, casi demasiado limpios, de esos limpios que solo existen cuando alguien tiene algo que esconder. Entonces,
enterrado a la mitad de una carpeta escaneada etiquetada como archivo de la herencia del abuelo 2006, lo encontramos. Una antigua enmienda al fideicomiso familiar. De apenas una página. Lenguaje simple firmado por mi abuelo antes de morir y nunca actualizado después. Si algún beneficiario es declarado no apto para ser padre o manejar herederos menores, decía. Todos los beneficios asignados pasarán en su totalidad al siguiente pariente de sangre con tutela legal de tiempo completo sobre dichos menores. Miré esa línea largo rato. Nunca la modificaron. Alisa negó con la cabeza lentamente. Si tus padres siguen adelante con su reclamo de que Isolda no es apta y tienen éxito, esta cláusula se activa y por defecto tú obtienes todo. Derechos completos sobre el fideicomiso, supervisión de propiedades, incluso el voto sobre los bienes familiares. Dejé que eso calara. Así que en su afán por castigarla, podrían haberlo entregado todo a mí. No tienen ni idea, susurré. No leen la letra pequeña, respondió Alisa. Pero tú sí. Esas palabras encendieron algo en mí. Un fuego lento y silencioso. No rabia, ni siquiera venganza, solo claridad. Imprimimos 3 copias. Las legalizamos y firmé la primera petición para solicitar la tutela temporal, el silencio. En la habitación mientras firmaba, fue agudo. Final. Más tarde, salimos juntas del edificio con la carpeta de documentos bajo el brazo. Afuera, el estacionamiento estaba casi vacío, salvo por unos pocos sedanes cubiertos de escarcha y un SUV negro. 2 vehículos nuevos. Demasiado pulidos para esta parte tranquila de la ciudad. Se me encogió el estómago. Estaban junto a la parte trasera del auto. Mi padre con su largo abrigo de lana, mi madre con esa bufanda beige que siempre apretaba como si fueran perlas cuando necesitaba parecer respetable. Sus ojos me encontraron al unísono. La boca de mi padre se curvó. ¿Sigues jugando a la rescatadora, Penélope? Mi madre sonrió con dulzura forzada. Siempre te encantó el papel de mártir. Qué agotador debe ser, limpiando sus desastres constantemente. No me inmuté, solo caminé hacia ellos despacio y con calma. En realidad, dije, solo hago lo que ustedes me enseñaron, usar reglas para proteger el poder. Las cejas de mi madre se fruncieron. La sonrisa se desvaneció. Mantuve la mirada fija en mi padre. La única diferencia es que yo sí leo la letra. Pequeña, él se tensó. Su rostro, usualmente tan compuesto, perdió color. Mi madre le agarró el brazo. Y yo no temblé. No grité. Ni siquiera sonreí. Solo los observé como quien ve el océano volverse tranquilo después de años de tormentas. Por primera vez en mi vida adulta. No tenían un guión. No sabían qué venía después. Pasé a su lado, sin mirar atrás, y Alisa me alcanzó al llegar a su auto. Me miró de reojo. Eso fue escalofriante. No respondí, solo abrí la puerta del copiloto y me senté, con el corazón latiendo con algo nuevo. No miedo, no triunfo, solo propósito. Cuando Alisa arrancó el motor, saqué mi bufanda de la bolsa y la até al manillar en lugar de alrededor de mi cuello. Allí ondeaba al viento, gastada, deshilachada. Todavía húmeda del calefactor del motel, pero ya no era un escudo. Ahora, era una bandera. Íbamos a la mitad del estacionamiento cuando Alisa me miró de nuevo. Sabes que si presentas esa petición, van a contraatacar duro, ¿verdad? No dudé. Lo espero. Me recosté en el asiento del copiloto, apenas escuchando el sonido de la puerta, cerrándose a mi lado. La carpeta estaba sobre mis piernas. Aún tibia por la impresora de Alisa. Mis dedos recorrieron el borde de la cláusula del fideicomiso, la que, si el destino se cumplía, podía cambiarlo todo. Pero el destino no era lo único en juego. Alisa miró hacia mí. ¿Lista? Asentí una vez. Vamos. La corte lucía diferente esa tarde. Menos intimidante, más escénica, como un teatro vestido para una obra que nadie ensayó. Pero todos fingían conocer. Dentro, la sala de audiencias estaba más fría de lo que recordaba, incluso con el calefactor zumbando en la esquina. Mis padres ya estaban sentados a la mesa a la izquierda, su abogado. El señor Colde estaba rígido a su lado, con papeles, ordenados como armas sobre el escritorio. Mi madre vestía una blusa lavanda suave. Mi padre llevaba el mismo traje azul marino que usó en mi graduación universitaria. Aquel día en que salió antes de que llamaran mi nombre, Alisa y yo tomamos nuestro lugar al frente a ellos. Ella abrió su carpeta con calma profesional. Me quedé en silencio, sosteniendo la hoja que podía reescribirlo todo. Cuando entró el juez, todos se pusieron de pie. Su voz fue firme y cortés. Estamos aquí para evaluar la tutela temporal sobre los menores E.H. Sloan, actualmente bajo el cuidado de la señorita Penélope Sloan, a solicitud de la familia para una reasignación legal. Alisa fue la primera en hablar. Su señoría, antes de proceder, solicitamos que el tribunal revise una cláusula del fideicomiso familiar actualizada en 2006.
Esta cláusula establece claramente que, si un miembro de la familia es declarado no apto para cuidar menores, la tutela y el control del fideicomiso se transfieren automáticamente al pariente consanguíneo más cercano con responsabilidad de cuidado a tiempo completo. Pasó el documento, el juez leyó la página, se acomodó las gafas y levantó la vista. Esto no ha sido anulado. No, su señoría, respondió Alisa, está vigente. Tal como fue ejecutado y notarizado por última vez. Un silencio se extendió, el tiempo justo para que una chispa de esperanza me alcanzara. Entonces Colde se puso de pie. Con respeto, su señoría, tenemos aquí una renuncia firmada fechada en 2014, donde la señorita Sloan renunció voluntariamente a cualquier reclamo de tutela, alegando preocupaciones personales de salud. Levanté la cabeza de golpe, sacó otro documento. Mi firma me miraba de vuelta, inclinada, cuidadosa e inconfundiblemente mía. Pero yo nunca había firmado eso. Miré a Alisa. Pero ella ya hablaba. Su señoría, cuestionamos la autenticidad de este documento. Mi clienta no recuerda haber firmado tal renuncia y solicitamos un análisis de caligrafía y forense antes de que pueda considerarse válido. El juez frunció el ceño. En ese caso, aplazaremos para verificación. No se tomará ninguna acción hasta confirmar la autenticidad. Golpe de martillo. Silencio, luego el raspado de sillas al ponerse todos de pie. Mientras recogíamos. Mi madre pasó cerca, lo suficientemente cerca para oler su perfume de rosas, lo suficientemente cerca para oír su susurro como una serpiente. ¿Crees que eres la lista? Hemos jugado este juego más tiempo del que tú has respirado. No la miré, no me inmuté, pero por dentro. Algo se rompió. Salimos por el pasillo lateral, el eco de pasos, rebotando en el piso de baldosas. Ya afuera, me apoyé contra la fría pared de ladrillo, el pecho apretado. Esa firma, sabía que mentirían. Solo que no pensé que mentirían tan bien. Pasaron horas. No recuerdo el viaje. Solo que llovía cuando llegamos al centro comunitario. Isolda había organizado una reunión con una trabajadora social para hablar de los siguientes pasos: vivienda, escuela, todas las piezas de su vida que intentaron arrancarle. Me quedé en el auto, mirando a través del parabrisas. Las gotas de lluvia danzaban en el cristal como mil preguntas silenciosas. ¿Y ahora qué? Si presionaba más, ellos lo girarían. Harían que pareciera que soy una sobrina ambiciosa robando niños y fideicomisos. Pero si me echaba atrás, ganarían otra vez. Siempre ganaban. El silencio se sentía como ahogarse en niebla. Luego movimiento. Un destello por la ventana del refugio. Una chica adolescente, quizás 14 años, sentada cerca del calefactor, con los brazos cruzados sobre el pecho. Sus muñecas estaban desnudas, salvo por algunas marcas oscuras que asomaban bajo las mangas. Me miró y atrapó mi mirada a través del cristal. No apartó la vista. No me moví al principio, pero luego saqué la bufanda de mi bolso, la que usaba para protegerme cuando todo se sentía demasiado crudo. Entré al centro. Me acerqué despacio, me arrodillé junto a su silla. ¿Estás bien?, pregunté suavemente. No respondió, solo me miró fijamente. Le ofrecí la bufanda, envolviéndola ligeramente sobre sus hombros. ¿Estarás bien? No dejes que te hagan sentir pequeña. Parpadeó y asintió. Eso fue todo. Afuera, la lluvia no había cesado, pero me sentí más cálida, no confortada. Solo firme. La bufanda ya no me pertenecía. Se había convertido en otra cosa. Alisa me esperaba, junto al auto cuando regresé. ¿Estás segura de que estás lista para lo que viene? La miré. Esta vez mi voz no tembló. Si quieren guerra en la oscuridad, yo llevaré fuego a la corte. Me senté en el asiento del copiloto, apenas escuchando el sonido del aire que mordía mis mejillas y copos de nieve caían suavemente, como la primera noche en que todo comenzó. Alisa caminó a mi lado, abrigo botonado hasta la garganta, llevando nuestros archivos. Su mandíbula estaba firme. Trajeron prensa hoy, murmuró. 3 medios, quizás más. Que miren. Dije, que todos miren. Dentro de la corte, la galería ya estaba llena. Vecinos, abogados, reporteros con libretas en las rodillas. El estrado del juez parecía más pequeño hoy. O quizá yo ya no era la mujer que entró aquí esperando justicia. Hoy vine por la verdad. Mis padres ya estaban sentados, su abogado a su lado, más arrogantes que nunca. Mi madre lucía perfectamente compuesta, un suave chal de lana sobre los hombros, las manos cruzadas con cuidado. Mi padre llevaba la misma corbata plateada que usaba en cada evento familiar, como si esto fuera otra ocasión formal más. El juez aclaró la garganta. Hemos reanudado para la consideración final de tutela y reasignación de fideicomiso. ¿Alguna de las partes tiene evidencia adicional antes de proceder al fallo? Me puse de pie. Su señoría, si la tenemos. Alisa me entregó la carpeta.
Llamamos a una testigo, la notaria pública Patricia Lenfeld. Fue traída esta mañana a solicitud nuestra. Un murmullo recorrió la sala. La mujer que se acercó parecía sencilla, quizás de unos 50 años, vestida con abrigo beige y pantalones azul marino. Se acomodó las gafas. Levantó la mano derecha y tomó el juramento. Señorita Lenfeld, su sello de notaria aparece en un documento presentado por la parte contraria. Uno que afirma que renuncia a todos los derechos de tutela. ¿Puede decirnos si usted notarizó ese documento? Ella miró al juez y luego directamente a mí. No, no lo hice, dijo. Ese es mi sello. Pero nunca había conocido a esta mujer antes de hoy. Nunca fui testigo de su firma. La sala se quedó en silencio y luego se escuchó un murmullo. Una ola de incredulidad recorrió el salón. Cóldese. Levantó de golpe. Objeción. Esto es difamación. Siéntese, dijo el juez con voz firme. El ambiente cambió. Se sentía como cuando se acerca una tormenta y el cielo queda inmóvil. Alisa dio un paso adelante. Su señoría, además del testimonio de la notaria. Tenemos fotos geoetiquetadas del lugar donde se encontraba la señorita Densloan en la fecha en cuestión. Estaba en Nueva York asistiendo a un simposio. No pudo haber firmado ningún documento. En Montana. El juez hojeó el expediente. Vi cómo levantó las cejas y luego las frunció. Se volvió hacia la mesa de mis padres. No tengo otra opción que invalidar la enmienda. La cláusula original del fideicomiso permanece. La tutela legal y la supervisión serán concedidas a la señorita Penélope Sloan. Con efecto inmediato, se escucharon suspiros, algunos aplausos, rápidamente silenciados. Sentí que se me doblaban un poco las rodillas, pero no caí. Entonces miré a mis padres y dije una cosa más. Su señoría. Él hizo una pausa. Continúe. Mi hermana, Isolda Sloan, presentó una orden de restricción hace 3 días basada en amenazas verbales captadas durante una llamada con nuestros padres. Saqué la grabadora del bolsillo de mi abrigo. Presioné reproducir. La voz de mi madre sonó aguda e inconfundible. ¿Crees que tener hijos te hace fuerte? No eres más que un peso muerto. Te congelaré para siempre. Nuevos suspiros. Incluso, la taquígrafa del tribunal levantó la vista. El juez levantó la mano. Eso es suficiente. Miro a mis padres como si viera a través de ellos. Creo que hemos terminado aquí. Las órdenes judiciales reflejarán que el señor y la señora Sloan deben completar asesoramiento psicológico antes de solicitar visitas. Hasta nuevo aviso, se prohíbe el contacto. Nadie se movió, nadie respiró. Y así se terminó. Afuera, el cielo se había abierto apenas. La nevada era suave, casi pacífica. Los reporteros se agruparon cerca de las escaleras, indecisos sobre si acercarse. Isolda salió con las niñas abrazadas en cada brazo. Parecía no haber dormido, pero su rostro era luminoso, libre. Y entonces la vi, ella, mi sobrina, quizás de 5 años. Aferrándose a esa bufanda otra vez, me miró y sonrió. Esa pequeña sonrisa torcida y silenciosa. Ese fue el momento, no el fallo, no las palabras del juez. Mientras caminábamos hacia el auto. No hablé con mis padres. No fue necesario. Mi silencio lo dijo todo. Aprendí algo. En todo esto, no perdieron porque yo peleara más fuerte. Perdieron porque elegí algo que ellos nunca elegirían. La verdad sobre el miedo. La nieve volvió a caer mientras entraba al auto. La calefacción se encendió. Mi teléfono vibró. Un mensaje iluminó la pantalla. De mi madre. 4 palabras. Lo vas a lamentar para siempre. Miré por el parabrisas. Tal vez lo haría. Pero no me detendría. Miré el mensaje largo rato. Lo vas a lamentar para siempre. Pero la pantalla se apagó y no respondí. Pasaron 6 meses. Las estaciones cambiaron otra vez. El caso judicial se desvaneció en un recuerdo que la mayoría ya era demasiado educado o incómodo para mencionar. Pero su huella permaneció de maneras que no siempre se pueden señalar. A veces aparecía en cómo Isolda se estremecía ante golpes repentinos. A veces en cómo me despertaba a las 3 de la mañana, con el corazón latiendo, preguntándome si realmente habíamos salido. Era un domingo tranquilo. De esos en que todo se mueve más lento y el café huele más fuerte solo porque lo preparaste en paz. Estaba sentada en la mesa de la cocina pelando una naranja para ella mientras las gemelas todavía se preparaban. Arriba Isolda tarareaba mientras servía cereal en los tatones, el cabello recogido, la tensión en sus hombros finalmente aflojada. La cocina era pequeña, de alquiler. Pero era nuestra. Las paredes eran de un azul pálido y había un imán descolorido en el refrigerador que decía progreso, no perfección. Ya no hablábamos mucho de nuestros padres. No por perdón. No, esa no era la palabra. Era otra cosa.
Una especie de aceptación de que algunas explicaciones nunca llegan, y cuando no llegan. El silencio puede ser más sanador que respuestas que nunca satisfacen. Miré hacia la pared cerca del pasillo. La caja de sombras colgaba tranquila allí. Dentro, la bufanda que llevé la noche, que conduje a través de la tormenta, doblada cuidadosamente. Junto a ella. Una pequeña nota que me escribí una noche, sin dormir. No le debes a nadie tu silencio. Volví a mirar a ella, sus dedos pegajosos por la naranja, el rostro iluminado con una sonrisa desordenada. Tía, podemos ir al parque. Isolda y yo nos intercambiamos una mirada. Sonreí. Zapatos puestos, chaquetas abrochadas. Salimos en 5 minutos. Fue una caminata corta, solo unas cuadras. Pero suficiente para que ella se adelantara saltando, y señalara cada ardilla y nube con formas extrañas en el camino. El parque estaba casi vacío, unos pocos corredores, una pareja mayor leyendo en un banco. El aire era fresco, no frío. Una primavera de Montana que fingía ser verano. Nos sentamos, al borde del arenero, mientras las niñas jugaban. Isolda se recostó, con las manos enterradas en las mangas del suéter. «Sabes», dijo suavemente, «nunca intentaron disculparse, lo sé. El papel me llamó una vergüenza por divorciarme. Dijo que tú eras desagradecida por llevar los asuntos familiares a la corte». Solté una risa seca. Y luego estaban los que susurraban que nos admiraban. Curioso como siempre son los susurros, nunca las voces fuertes, los que llevan la verdad. Ella asintió. ¿Alguna vez te molesta? Lo pensé. Ya no. Pasé demasiado tiempo viviendo para la aprobación de personas que nunca me verían realmente. Ahora solo vivo. Permanecimos en ese silencio un rato, viendo a las niñas perseguirse con dientes de león y piedritas. La vida en su forma más simple. Nuestros padres no fueron a la cárcel. No hubo esposas, ni titulares llamativos. Solo el lento colapso de todo lo que habían construido. El comité de la iglesia les pidió que renunciaran. La organización sin fines de lucro que dirigían cerró en silencio, sus donantes se alejaron sin decir palabra. Algunas personas son castigadas por la ley, otras por la verdad. Pero la mayoría por el tiempo, y el tiempo había hablado más fuerte que cualquier fallo judicial. Lo vi en cómo evitaban los eventos del pueblo, en cómo viejos amigos apartaban la mirada cuando sus nombres surgían. La reputación es algo frágil, ganada con esfuerzo, fácilmente destruida. No me regodeé. Eso nunca se trató de eso. Salvé a mi hermana no para probar algo, ni para ser una heroína. Lo hice porque sabía lo que era ser dejada atrás, y no podía soportar ver a alguien ahogarse en ese frío. Al otro lado del parque, ella me saludó, riendo. Sostenía un pequeño ramo de flores aplastadas y gritó, «Para ti, tía». Le devolví el saludo, con el corazón tirando de una manera extraña y silenciosa, que es como sana la sanación. No brillante, no triunfante, solo constante. Isolda se volvió hacia mí. ¿Alguna vez te preguntas si se arrepienten? Respiré. Sentí el aire moverse por mi pecho como una pregunta que ya no necesitaba respuesta. Creo que se arrepienten de perder el control, no de perdernos a nosotras. Isolda sintió, con la mirada fija en las niñas. No hablamos mucho de la tormenta, dijo. No. Pero cambió todo. Ella no respondió. No tenía que hacerlo. Algunas cosas ya no necesitan ser dichas en voz alta. No porque no sean importantes, sino porque ya echaron raíces profundas e inquebrantables. Mientras el sol se ocultaba ligeramente tras los árboles, sentí una paz asentarse en mí. No perfecta, ni indolora, pero real. ¿Alguna vez hablarías en contra de tu propia familia, sabiendo que podría romperlo todo? ¿Alguna vez tuviste que elegir entre lo fácil y lo correcto? Yo lo hice y lo volvería a hacer, porque a veces quienes sobreviven no son los que gritan más fuerte, sino quienes caminan derecho hacia la tormenta y se niegan a dejar a alguien solo en ella.